Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté siempre con ustedes y que la fortaleza de los siglos que nos ha dado vida sea sobre todos y cada uno, a fin de que podamos ver el final, el propósito, la razón de nuestra existencia, el Hayem Ora. Hola. Bueno, estamos en la carta a los Efesios, en Sefer a los Efesios, estamos en el 4:17, dice así: esto pues digo y requiero en el Adón, que ya no viváis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento bajo oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que haya en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Bueno, de entrada, una de las cosas que son importantes dentro de el entender y comprender es que los judíos definitivamente, cuando hablamos de judío, se ve y se entiende la diferencia. Pero cuando se habla de gentiles, de naciones, de pueblos, de lenguas, como que no se ve la diferencia, como que no se ve esa forma de hacer la diferencia por el hecho de que todos somos naciones, todos somos pueblos, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice Rav Shaul. Rav Shaul dice la manera en que se ve la diferencia en la forma de andar, la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros percibimos la grandeza de Dios y la manera en que el mundo, en lo general, no reconoce, ni conoce, ni entiende, no comprende la grandeza del Altísimo. Y esto es evidente. Una de las cosas que es una señal de carecer de la verdad es en la forma de vivir, dice Rav Shaul, en la forma de andar. Y dice que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es una palabra muy interesante porque esta palabra vanidad siempre va unido a la idolatría. La vanidad de la mente, es decir, que en la mente de los pueblos, de las naciones, hay una vaciedad, es decir, hay la creencia en ellos de que lo que hay en la creación, eso es Dios. Eso es la vaciedad a la cual se refiere Rav Shaul. El absurdo de querer hacer un palo y luego arrodillarse y adorarlo. Eso es vanidad, eso es vacío, eso es adorar lo que no es Dios. Y como dice el profeta, ¿podrá el hombre hacer dioses? Es algo incongruente, ilógico, pero aún así se hace. Lo hacen, las naciones lo hacen. Y luego dice, teniendo el entendimiento bajo oscuridad, es decir, no hay luz, es decir, no hay conocimiento del Altísimo, no han percibido la luz del Altísimo, estando en la creación, haciéndose evidente en todas las cosas creadas, en nosotros, incluso en la vida del ser humano, se ve la evidencia de un creador. ¿Cómo estamos formados? ¿Cómo es que nosotros podemos nutrir nuestras células y cómo se alimenta el cerebro? ¿Cómo podemos ver y percibir esta situación de la vida? Y precisamente el Eterno nos dio ojos para que el alma pueda percibir lo físico. Eso es algo extraordinario. Y así como nos ha dado ojos físicos para percibir lo físico, nos ha dado un alma para percibir lo espiritual. Pero desgraciadamente
el hombre decide vivir en la oscuridad, vivir en la oscuridad ajenos de la vida de Dios. No es porque Dios no se haga evidente, porque Él ahí está. Es decir, su obra habla de Él, su poder, su majestad, su gobierno, su sabiduría, todo, su benevolencia está allí. Porque dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso quiere decir que hay esta dureza del corazón es la necedad del hombre, de querer creer algo que no es lógico, ni siquiera es lógico, ni es natural, ni es evidente que el hombre crea que es Dios. Los cuales, dice, estos que ignoran, estos que están en la oscuridad, estos que tienen dureza en el corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque te voy a decir, Dios nos dio una sensibilidad a todos. Nadie puede excusarse de decir es que pues yo no sabía de Dios, no, ahí está, aquí estamos nosotros. Y debemos entender que el Eterno nos da el poder entender la existencia de ese Dios a través de la grandeza de la creación y aún de nosotros mismos. Dice, los cuales perdieron toda sensibilidad se perdió, ya no hubo percepción, ya no hubo manera de percibir al Eterno porque se sumieron en condiciones inadecuadas y esto los llevó a la oscuridad y a la dureza del corazón. Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue por causa de la necedad del corazón, de la mente del hombre que quiso creer lo que no debía creer. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ciertamente una evidencia de la idolatría es la inmoralidad. La inmoralidad es una evidencia clara de cuando una persona adora y es idólatra, adora a lo que no es Dios y es idólatra. Si hay algo en ello, es precisamente esto. Hay gente que dice que no es idólatra, que ya conoce al Eterno, que sabe qué, pero anda en la inmoralidad sexual. Esa persona no tiene conocimiento del Eterno y no tiene pacto con el Eterno, y si lo tenía, lo rompió. Eso no es algo que se tiene que vivir. Para los escogidos, para los que han tenido la revelación de Dios Altísimo, no es una forma de vivir. Esto es degradación de la falta de conocimiento de Dios. Desgraciadamente, el hombre piensa que es una manera de vivir. No, es una manera de evidenciar la idolatría, la inmoralidad sexual. Y por eso es que está tan ligada. Por eso dice Rab Shaul que allá en Romanos capítulo 1, se los dejo de tarea, 1:18 en adelante, nos habla que el Eterno entregó a los idólatras, es decir, a aquellos que se hacen dioses o aquellos que adoran a la creación y que han dejado de darle el honor, la gloria, el lugar que le corresponde al Eterno, los entregó a la lascivia, a la lujuria, a la inmoralidad, a una serie de situaciones que tienen que ver precisamente con la inmoralidad sexual, que va desde del bestialismo a la lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son situaciones que son impureza, que muestran la mentalidad de la gente, que muestran que esta gente no conoce a Dios. Hay mucha gente que, con todo respeto lo digo, se llena la boca de decir que conoce a Dios, pero anda subiendo y bajando.
¿Cómo podemos tener un pacto con el Eterno y violar el honor del Eterno? Eso no es posible. Una persona que comete inmoralidad sexual es una persona que viola el honor del Eterno y eso no es posible. En automático, una persona que hace esto es una persona que no vive conforme a los preceptos del Eterno y no está viviendo el pacto del Eterno. Entonces, aquí dos cosas. Una, entender esto implica que la persona pueda hacer una rectificación y ir, tomar la teshuvá que el Eterno ha dado y hacer vidui, confesar su pecado. Eso es uno, de los que quieren. Y de los que no quieren, simple y sencillamente nunca tuvieron un pacto, porque vivir así no es de un pueblo kadosh. Entonces, y por eso Rab Shaul habla de esto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Es decir, Mashiach no nos enseñó eso. Mashiach nos enseñó la fidelidad, la lealtad a Hashem. Nos enseñó que debemos cuidar nuestra vida. Incluso dice aquel que mira a una mujer para codiciarla. Tú puedes ver una flor bonita, y así como ves una flor bonita, también ves la puesta de un sol hermoso. Sí, y así mismo podemos ver a una mujer, pues es hermosa, sí, pero de eso a que pasemos al siguiente paso, a codiciarla, entonces dice nuestro santo maestro, eso es adulterio. Y lo mismo sucede con la mujer, porque a veces nomás se toca del lado del hombre, pero te voy a decir que lo mismo sucede con la mujer. Entonces, poner cercos de protección ante todas estas cosas de la inmoralidad son situaciones que nos ayudan a poner cercos de protección para no caer en la idolatría, que sería romper, violar el pacto con nuestro Dios. Entonces tenemos que cuidar todo esto, y por eso dice Rab Shaul y advierte a la comunidad de Efesios que no andéis como los otros gentiles, que andan en la impureza, que andan en la vanidad, que andan en la oscuridad, que andan en la ignorancia, sino cierto que ellos saben, que conocen, que entienden que hay un solo Dios, deben vivir de acuerdo a esa realidad. Y por ello es importante que ellos reflexionen y entiendan que no se puede jugar con esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Hay muchos deseos engañosos, hay muchas cosas que alberga precisamente nuestro corazón y nuestra mente, producidos precisamente por nuestra pasada manera de vivir. Es decir, costumbres que se tienen, se tienen que romper con esas costumbres. Una persona tiene que romper con esas costumbres. Si tiene la costumbre de voltear a mirar a los hombres, si tiene la costumbre de codiciar a las mujeres, eso se debe de acabar. Si tiene la costumbre de mentir, si tiene la costumbre de resolver sus problemas mintiendo, eso se tiene que acabar. Yo recuerdo de una persona que tenía años acá en la comunidad y siempre que tenía un problema, lo primero que salía en su boca era mentiras. Y desgraciadamente se hacía evidente su mentira, y creo sinceramente que esto le ha causado muchos problemas y le sigue causando problemas. Eso no puede ser parte de nuestra vida. Esas costumbres tienen que quedarse allá atrás, romperlas para no servirnos más de ellas. Esas costumbres deben de ser dejadas, y cuesta, pero cuando uno decide dejarlos, entonces es cuando. Yo me acuerdo que cuando yo conocí del único Dios verdadero, decidí nunca más adorar cualquier cosa o creer en cualquier otra cosa más que en el Creador, quien es bendito. Y a partir de ahí yo lo decidí,
y todos los mandamientos que tienen que ver con cuidar, con proteger, con vivir la unidad y la unicidad del Eterno, los trato de vivir conforme a la voluntad del Eterno y pido su ayuda para hacerlo y para no cometer ninguna transgresión al respecto. Pero tuve que romper con todo eso. Tuve que decidirlo. Hubo gente que en el pasado incluso me invitaba que a sus bautizos, que a sus bodas, que a esto, que a aquello. Hoy no, gracias al Eterno. Pero tiempos de pruebas hay. Incluso esas situaciones que se dan son para probar. Entonces Rab Shaul dice, ya no podemos vivir conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de entender que hoy tenemos un pacto con el Eterno y es una responsabilidad grande. Cuando tú te casas y firmas, se hace fácil. Yo recuerdo, apenas estábamos mirando unas fotos con mi esposa y recordábamos acerca de aquel día cuando llevamos a cabo nuestra boda civil y firmamos. Es el empiezo. Y entre el dicho a este hecho hay muchas cosas que tenemos que liberar. Pero bueno, tenemos que cambiar la mentalidad. Vivir ahora para Hashem. Es lo que tenemos que hacer. Que el Eterno te ayude a reflexionar en ello. Shalom.